Ya chicos, vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Hola, profe. Buen día. Mm, Me dan un minutito que me voy a cambiar de red y vuelvo. Ya, ahí sí. Entonces, ya. Entonces, ustedes les quedó de tarea, ¿cierto? Lo que era el tema 4 y el tema 5. Ya, en el tema 4, aquí es una especie de mashup, de combinación entre las dos guías del grupo de Mariano Mayra con Benjamín y el otro grupo que era de Javier, Lucas y Esteban. Ya aquí hice como una unión entre ambos, ¿cierto? Considerando algunas cosas de los dos grupos. ¿Ya? Tengo un segundito. Ahí está. Entonces, lo mismo que hemos estado haciendo en las otras clases, ¿cierto? Hacemos un resumen de la materia, vemos los ejercicios. ¿Ya? Resumen y los ejercicios en las dos guías. La segunda guía, ¿cierto? Que era para esta clase, era la del grupo de Javiera, ¿cierto? Eh, con su compañero, uy, con David, ahí está, se me había olvidado. Eh, ya, y me falta solamente una guía que es también de auroras boreales, que la vamos a ver ya en la próxima clase. Hoy día se los voy a volver a repetir al final de la clase por si acaso, ¿ya? Hoy día les voy a dejar de tarea un par de preguntas, ¿cierto? Concerniente a los 5 temas, ¿ya? Para que ustedes estudien y repasen, porque el próximo miércoles en la tarde van a tener el primer control. Ese control va a ser de 10, 12 preguntas más que eso, ¿no? Le va a tomar aproximadamente 30 minutos para rendirlo, ¿cierto? Lo van a rendir por LIRME. ¿Qué más? Es a las 4 de la tarde. Yo generalmente habilito para 1 hora 15. Usted perfectamente lo puede hacer en 20, 30 minutos, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Me imagino que han rendido otras evaluaciones por LIRME. Lo que yo les puedo aconsejar, ¿cierto? Es que no se metan a última hora, porque hay algunos angelitos que se meten a última hora pensando que pueden hacer la evaluación y el tiempo se corta, entonces la evaluación se envía automáticamente. Y el problema con eso es que solamente alcanzan a responder 1, 2, 3 preguntas. ¿Ya? Entonces, el INMI se lo envía, recibe tal cual. ¿Ya? Entonces, si usted tiene algún inconveniente ese día por luz, por internet, por cualquier cosa, me manda un correo. ¿Ya? Me avisa. Eso. ¿Ya? Entonces, hoy día les libero una tarea, ¿cierto? Que estaba concerniente, bueno, que es la guía 5 que me falta, ¿cierto? De auroras boreales, que nos falta por revisar. Y aparte un par de preguntas, yo creo que unas 10, 15 preguntas selección múltiple como para que vayamos repasando, ¿ya? Y el próximo miércoles tendrán el primer control. Ese control vale 20%, ¿ya? Por si acaso. Entonces vamos a partir. Esta guía, ¿cierto? Que es la guía número 4, corresponde al campo magnético de la Tierra, ¿ya? Y como les comentaba, ¿cierto? Hubieron dos grupos que hablaron de este tema, ¿ya? Bueno, el objetivo de esta guía, ¿cierto? Del tema en sí, era describir características generales de un imán, del campo magnético de la Tierra y de instrumentos como la brújula. Entonces, a esta guía solamente corresponde el campo magnético de la Tierra por si acaso. ¿Ya? Entonces ahí vemos un dibujo, ¿cierto? Fíjense que en esas líneas de color violética, concéntricas, ¿cierto? Corresponden al campo magnético de la Tierra. Es un campo que nosotros quizás no podemos ver a simple vista, pero está ahí. ¿Ya? Él es el responsable de que nos proteja de los rayos ultravioleta, bueno, de hecho de todo, ¿ya? La vida existe gracias a este campo magnético que también se puede llamar magnetosfera. Y si nos fijamos, bueno, en este dibujo no está tan bien, ¿cierto? Pero en la parte de los polos el campo magnético es menor que en otras zonas, ¿ya? Entonces, en estas zonas, ¿cierto? El campo magnético o las líneas de campo deberían haber mucho menos.
Y eso se debe porque el campo magnético es menor en esa zona y por eso ocurren las auroras, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Bueno, ahí dice introducción. Fíjense que aquí también le llaman geomagnético. Geotierra, magnético por el campo magnético, ¿ya? Entonces, campo magnético y la Tierra, geomagnético y, como decíamos, también la magnetosfera, ¿ya? Esa es como la capa que corresponde, ¿cierto?, a este campo magnético. ¿Qué más dice? Esto lo vamos a hablar enseguida, pero lo comentan más abajo, ¿ya? Así que lo vamos a dar por alto por el momento, ¿ya? Entonces, este campo magnético, ¿cierto? Obviamente, como les comentaba recién, nos protege de los rayos del sol, de toda la energía, ¿cierto?, que viene del sol. Radiación, rayo ultravioleta, alfa, beta, gamma, todos los rayos de mayor energía. Y deja pasar, ¿cierto?, solamente los rayos de menor energía. Y por eso nosotros aún así tenemos luz, ¿cierto? Tenemos energía y tenemos ondas de baja frecuencia o de baja energía. Y bueno, aquí también dice que también nos protege de los vientos solares, ¿cierto? A veces son más potentes que otros días. Y gracias a lo que es el campo magnético, ¿cierto? Nos podemos orientar y en base a eso funciona la brújula. Ya la brújula siempre apunta, en este caso, hacia el norte geográfico. Entonces aquí, ¿cómo se forma el campo magnético? Esto es muy importante, ¿cierto? Yo les comentaba que al principio, ¿cierto? Hace no sé cuántos años, se pensaba que el campo magnético era originado por el núcleo, en este caso núcleo externo, ¿cierto? Que tiene hierro, tiene hierro a muy alta temperatura, entonces debido a este hierro que estaba fundido, ¿cierto?, en el núcleo, se producía este campo magnético. Con el pasar del tiempo se dieron cuenta, ¿cierto?, que este núcleo, como estaba fundido, estaba derretido, tenía muy alta temperatura, por lo tanto las propiedades ferromagnéticas desaparecían, ¿ya? Por lo tanto, esta no podía ser la causa de lo que es el campo magnético, ¿ya? Y después, con el pasar del tiempo, ¿cierto?, aparece esta teoría que está acá. Faltaron los tildes, ¿cierto? A mí se me olvidó. Se me pasaron también. Ya, entonces, estábamos hablando de que en el núcleo había hierro fundido y también hay níquel, ¿ya? Pero debido a este proceso de movimiento de rotación, ¿cierto?, de estos tipos de materiales, las corrientes de convección, ¿se acuerdan las corrientes de convección o no? ¿O saben lo que es? ¿Alguien que me pueda responder? Era cuando se movían los, no sé, ¿cómo se llama? El hierro, el níquel fundido desde el lugar donde más alta temperatura a menos temperatura. Era algo así. Y se Sí. traspasaban de ahí. Entonces era el movimiento por convección. Ya. Y Benja, disculpa, ya que es el único que me respondió. ¿Esto se lo han pasado antes o no las corrientes de convección? No. ¿No? Ya, ya, muchas gracias. Ya, entonces, las corrientes de convección, ¿qué es? Les pregunto porque esto se pasa en física, entonces por eso preguntaba. Pero corresponde a segundo medio y ahí no nos conocíamos. Entonces, las corrientes de convección. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de esto porque es importante. A ver, hay tres métodos para transferir calor: conducción, convección y radiación. ¿Ya? Lo voy a ir anotando, voy a escribir en otro lado. A ver, espérame. Ya, entonces, yo les dije que hay tres métodos para transferir calor.
Bueno, esto no lo digo yo, lo pueden buscar en internet o en algún libro de física o de ciencias naturales y les va a aparecer. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado de tres métodos. El de conducción, convección y radiación. Ya, entonces, cuando nos referimos al método de conducción es, por ejemplo, cuando yo ahora tengo un guatero aquí, que tengo frío, y, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, yo tengo mis manos en la tela del guatero. Entonces, si nosotros nos fijamos, la tela es sólida, mis manos es sólida, por lo tanto a eso le llamamos conducción. ¿Qué otra forma? Por ejemplo, bueno, este es un termo, yo realmente aquí solamente siento la lata, ¿ya? Como es aislante no voy a sentir el calor o la temperatura de adentro del que me hizo un té, ¿ya? Pero supongamos que fuera una taza normal y común y corriente. Cuando yo toco, ¿cierto? Imagínense que ustedes ahora se sirvieron un café, ¿cierto? Calentito, y uno tiende cuando tiene frío a como a abrazar, ¿cierto? O a poner sus manos alrededor de la taza. Ahí lo que está ocurriendo es una transferencia de calor, ¿ya? Entonces, y es por conducción, ¿por qué? Porque la taza es sólida, las manos son sólidas, ¿ya? Entonces, esa es una de de las condiciones para que haya conducción. Tienen que ser sólidos, ¿ya? Y lo otro que debía decir, y no lo dije, se me fue, que el calor siempre es, bueno, en primer lugar es energía en tránsito, ¿ya? Pero ocurre desde un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un cuerpo a 70 grados Celsius y este tiene 20 grados Celsius. El calor, ¿cierto? Siempre va a ir desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Eso es calor. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, ya, ahora sí. Si yo, por ejemplo, tengo dos cuerpos con la misma temperatura, uno está a 30 grados Celsius y el segundo está también a 30 grados Celsius, podemos decir, ¿cierto?, que tienen la misma temperatura. A eso se le llama equilibrio térmico. Por lo tanto, en este caso, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay transferencia de calor o no hay transferencia de calor? Sí, pues tiene que quedar igual, el calor tiene que ser igual. Ya, ya. Entonces, fíjense en esto, que es medio capcioso. Esto, bueno, esto lo estoy pasando porque yo no sé, ustedes son humanistas, ¿cierto? Eh, pero aún así, si alguien quiere rendir la prueba de ciencia, esto va a entrar, ¿ya? Y aparentemente no lo vieron, entonces por eso lo estoy pasando, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos en primer lugar que el calor era energía en tránsito, ¿ya? No es que yo tenga calor, no es que yo tenga frío, ¿ya? Eso es sensación térmica, que es algo muy distinto. Lo vamos a poner aquí a un ladito. Entonces el calor es energía en tránsito. Yo puedo absorber calor cuando tengo baja temperatura o puedo ceder calor cuando tengo alta temperatura. Pero cuando nos encontramos dos cuerpos con la misma temperatura, a eso le llamamos equilibrio térmico y no hay transferencia de calor, ¿ya? El calor en este caso no existe, ¿ya? Por si acaso. Entonces, siempre, siempre, siempre
tiene que haber variación de temperatura para que exista el calor entre dos cuerpos. Ahora, ¿cómo se transfiere el calor, cierto? Nosotros hablábamos que se puede transferir a través de tres formas o tres maneras. La primera, que era conducción, que era solamente a través de cuerpos sólidos, ¿ya? Siempre sólidos. Yo les daba el ejemplo del guatero, de una taza, ¿cierto? El tercero es por onda electromagnética, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿ya? Por ondas electromagnéticas, que es básicamente la radiación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cómo llega, por ejemplo, la energía del Sol a la Tierra, es por radiación, es por esta tercera forma de transferencia de calor, ¿ya? Entonces aquí voy a poner ondas electromagnéticas. ¿Ya? Entonces, la radiación son ondas electromagnéticas y esas son las que provienen del Sol y llegan acá a la Tierra. Obviamente el campo magnético, ¿cierto? Hace como una especie de filtro, como de colador, y solo deja pasar las energías de baja frecuencia, de baja energía, que no son dañinas para el ser humano, ¿ya? Y gracias a eso nosotros podemos vivir. Otros tipos de radiaciones generalmente están relacionadas, voy a borrar esto, acá en la Tierra, como una manera fácil de reconocer las radiaciones cuando los cuerpos se ponen rojos, ¿ya? Cuando los cuerpos se ponen rojos, generalmente están irradiando energía. Ya, entonces, a eso se le llama las ondas infrarrojas, ¿cierto? Se pueden abreviar con IR, ¿ya? Y son parte de las ondas electromagnéticas. Entonces, cuando los cuerpos se ponen rojos es porque están irradiando energía o están emitiendo radiación, ¿ya? Por ejemplo, el metal. El metal generalmente cuando usted lo pone a mayor temperatura se pone rojo. Las estufas eléctricas, cuando ustedes las prenden, ¿cierto? Se ponen rojas. Ahí están emitiendo energía. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy en este momento, ya en este momento no me acuerdo. Pero generalmente la mayoría de los cuerpos, los metales generalmente se ponen rojos, ¿cierto? Y empiezan a emitir radiación o calor, ¿ya? Y la segunda, ¿cierto? Forma o manera de transferir calor es la convección. Y esto es lo que nosotros partimos hablando, ¿cierto? Que está relacionado en primer lugar con los fluidos. Nosotros el año pasado vimos que los fluidos es cuando los cuerpos están en estado líquido, en estado líquido, ¿cierto? O gaseoso. Entonces, cuando los materiales se encuentran en estado líquido o gaseoso, tienen esta capacidad para fluir y por eso se llaman fluidos, ¿ya? Entonces, cuando hay transferencia de calor, ¿cierto? A través de un fluido se forma algo que se llama corriente de convección. Ahora, antes de irnos a las corrientes de convección, por ejemplo, nosotros, cuando hervimos agüita, ¿cierto? En el hervidor, ahí hay corrientes de convección. Cuando calentamos una sopa, cada vez que estamos hablando de fluidos a alta temperatura, hay convección. Por ejemplo, cuando nos bañamos con agüita calentita en las mañanas o en la noche, no sé. Eso es convección porque el agua está a mayor temperatura, entonces está cediendo calor hacia nosotros y hacia el ambiente, ¿ya? Esos son como los ejemplos de convección. Cuando uno va a los baños termales, ¿cierto? Todo eso, convección, ¿ya? Pero ustedes saben que la parte gaseosa y la parte líquida es muy importante para nosotros como seres humanos,
¿Por qué? Porque en primer lugar, bueno, nosotros obviamente vivimos en la Tierra, ¿cierto? Estamos sobre la litosfera, pero todo lo que respiramos, o sea, todo lo que ustedes ven en este espacio vacío, está compuesto de millones de partículas de aire, ¿ya? Y pasa también con el líquido. El líquido es un gran porcentaje, ¿cierto?, de la Tierra. Y pasa lo mismo con nuestro cuerpo, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, aquí les voy a explicar ya cómo finalmente las corrientes de convección lo que es. Es algo, según, o sea, puede ser sencillo, según yo. Entonces imagínense que tenemos un recipiente. En este recipiente tenemos muchas partículas, las voy a dibujar de color verde. Tenemos muchas partículas, ¿cierto? Puede ser líquido, puede ser gaseoso, puede ser agua, puede ser una sopa, puede ser algún material fundido, como hablábamos recién, que puede ser hierro, níquel, ¿ya? Esto están millones de partículas por si acaso, ¿ya? Entonces, no sé si se han fijado cuando hierve el agua, ya sea en una olla o en el hervidor, aparecen como burbujitas de abajo. No sé si se han dado cuenta de eso. Esas son las corrientes de convección. Las corrientes de convección ocurren en el mar, ¿cierto? En la Tierra, ¿cierto? Como estamos hablando ahora en el núcleo. Ocurren en distintas partes. También ocurre en la astenosfera. Y debido a eso ocurren los sismos, ¿ya? Entonces, ¿qué son las corrientes de convección? Supongamos que este es un recipiente, dijimos, ¿cierto? Donde hay partículas, ¿ya? Entonces supongamos que esta es una olla que está puesta al fuego. Voy a dibujar el fuego de color negro porque no quiero que se confunda con otra cosa, ¿ya? Hoy mis dibujos son horribles, así que voy a poner fuego nomás, ¿ya? Mi intención era dibujar el fuego, pero creo que no. Ya, entonces, fíjense, esto tiene mayor temperatura. Espérenme. Ya, ahora, esto tiene mayor temperatura porque está en contacto directo, ¿cierto?, con el fuego. Se calienta la olla, empieza a aumentar la temperatura, ¿cierto? Cuando decimos que algo se calienta es porque aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces el recipiente empieza a aumentar la temperatura y las partículas que están más cercanas al recipiente, que vendrían siendo estas de aquí abajito, empiezan a aumentar la temperatura. Cuando empiezan a aumentar la temperatura, empiezan a vibrar más rápido, ¿ya? Cuando empiezan a vibrar más rápido, se empiezan a separar una partícula de otra. Entonces empiezan como a ocupar más espacio cada partícula. Entonces, debido a eso, estas partículas obviamente, lo voy a poner aquí, aumentan su temperatura, disminuyen su densidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan del concepto de densidad que hablábamos el año pasado? Y junto con eso, como tienen menos densidad, van a tener menos masa y menos peso. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Van a tener menos masa y menos peso, y gracias a eso, estas partículas van a subir y se van a poner acá. ¿Ya? Pero estas partículas, cuando lleguen acá, ¿cierto? Como van a estar en contacto con un material más frío, estas partículas, ¿cierto?, se van a enfriar. Entonces estaban vibrando mucho, van a empezar a vibrar menos. Van a empezar a vibrar menos, eso significa que su temperatura va a disminuir, que su densidad va a aumentar, por lo tanto su masa va a aumentar y su peso también va a aumentar, ¿ya? Ahora, esto yo lo hablamos de manera lenta, ¿cierto? Paso por paso, pero esto ocurre súper rápido, ¿ya? Entonces, a esto, como está ocurriendo una y otra vez, ¿cierto?, de manera muy rápida, es lo que se conoce como corrientes de convección, ¿ya? Y lo que yo les decía, que cuando usted hierve agua en una olla, ¿cierto?, que se puede apreciar mucho mejor, de burbujitas de abajo subir hacia arriba.
Esas son las corrientes de convección, ¿ya? Eso, no sé si se entendió un poquito mejor ahí, ¿ya? De todas maneras, no lo tenía pensado, pero voy a agregar algún resumen o algo parecido, ¿cierto? En la guía que les voy a subir, yo creo que hoy día o quizás mañana, ¿ya? O mañana muy temprano, porque les quiero agregar esto, ¿ya? Entonces ahora sí volvemos a la... Bueno, porque ahora sí volvemos a la guía, ¿ya? Es importante que sepan ese concepto, por eso hice un pequeño paréntesis. Bueno, aparentemente fue un largo paréntesis. Entonces vamos a hacer esta parte un poco más rápida, ¿cierto? Ya, entonces, estábamos viendo que en el núcleo externo, ¿cierto? Está hierro y níquel fundido a muy alta temperatura, ¿ya? Pero debido a estas corrientes de convección, ¿cierto? Y al el movimiento rotatorio que tiene este fluido y de la Tierra, ¿cierto? Estos van a generar corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a generar un campo magnético, ¿ya? Recuerden que en este caso la corriente nos va a generar este campo magnético, ¿ya? Pero es debido, como habíamos dicho, al hierro y al níquel que están fundidos y que tienen un movimiento rotatorio, ¿ya? Recuerden que los electrones cuando están en movimiento generan la corriente y la corriente genera un campo magnético, ¿ya? Bueno, y ahí hablan de varias cosas, pero eso es como lo más importante, ¿ya? Son cosas importantes de todas maneras, pero eso. Ahora, dice, ¿cómo funciona el campo magnético? El campo magnético, como hablamos, es una especie de escudo oculador, ¿ya? Este es un dibujo simbólico, ¿cierto? No es real, obviamente, pero bastante parecido a lo que es la realidad. Y esto es lo que yo les decía, que el campo magnético en los polos es muy bajo, casi nulo, ¿ya? Y por eso se producen las auroras. Entonces, el campo magnético nos protege de las partículas de alta energía, ¿ya? Y que van quedando atrapadas. Algunas, por ejemplo, algunas como en sí, llegan y se van, ¿ya? Otras partículas quedan atrapadas acá. Y como quedan atrapadas, empiezan a girar. Y cuando empiezan a girar, empiezan a perder energía. Entonces, como pierden energía, algunas partículas pueden entrar o también se pueden ir. Esos son como los dos caminos, ¿ya? Pero si entra es porque disminuyó su energía y ya no es dañina. Por si acaso. Bueno, y ahí hablan de la capa de ozono. El año pasado nosotros nos hablamos mucho de ese concepto porque no nos alcanzó el tiempo por todo lo que hubo de contingencia, ¿ya? La capa de ozono es una capa de la atmósfera que está compuesta de ozono. El ozono está compuesto de tres partículas, ¿cierto?, de oxígeno. El ozono es O3, ¿ya? Usted sabe, ¿cierto?, que la atmósfera está compuesta de oxígeno, que es O2. Entonces, cuando está, yo no sé, pero supongamos que este es el oxígeno, son dos partículas de oxígeno, como bien digo, pero cuando llega la radiación, ¿cierto?, proveniente del Sol, lo que hace es separarlos, ¿ya? Entonces, como las separa, este oxígeno se va a unir con otro, que puede ser con este, y de esa manera forman el O3, ¿ya? Entonces, la radiación que viene del Sol nos ayuda a que se formen más partículas de ozono. Eso era con respecto al concepto de arriba. Ahora aquí hay algunas características generales. Dice campo magnético puede ser representado en cualquier punto como un vector tridimensional. ¿Ya? ¿Eso es correcto? No nos vamos a enfocar de todas maneras en ese punto. ¿Ya? 2. Para definir su dirección comúnmente se utiliza la brújula para definir el sur magnético que se encuentra declinado del norte geográfico. ¿Ya? Entonces,
Entonces, nosotros dijimos que la brújula siempre va a apuntar hacia el norte geográfico, que en la mayoría de donde aparece la Tierra, ¿cierto? Es hacia arriba. Entonces, aquí, este es el norte geográfico. Pero nosotros dijimos, y este es el norte magnético de la brújula, ¿ya? Le voy a poner aquí magnético para que se entienda la diferencia. Entonces, nosotros el año pasado, no el año pasado, cuando nosotros empezamos a hablar del campo magnético, dijimos que el norte con el norte se repelen y el sur con el sur se repelen, ¿ya? Pero si acá nosotros nos fijamos que el norte magnético también apunta hacia el norte geográfico, ¿ya? Eso es porque en verdad, en esta posición está lo que es el sur magnético. ¿Ya? En esta parte está el sur magnético y por eso el norte de la brújula se siente atraído hacia arriba, porque arriba no es el norte, sino es el sur magnético, ¿ya? Y por eso hay que diferenciar entre el sur magnético y el norte geográfico, ¿ya? ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es que hay una pequeña diferencia, ¿cierto?, entre estos dos polos, que es el norte geográfico y el sur magnético, que se llama declinación. Y tiene una diferencia aproximadamente de 11 grados, ¿ya? Entonces hacia abajo, como bien lo dice el dibujo, está el sur geográfico, que es donde estamos nosotros, ¿cierto? Pero realmente corresponde al norte magnético, ¿ya? Entonces ahí tener ojo con eso. Ya, entonces, el campo magnético cada ciertos millones de años gira, rota, cambia. Se dice que esta variación de polo magnético está relacionada también con las eras glaciares. Sí. Ya, por si acaso, pero no nos vamos a meter en eso. Y aquí habla de la intensidad del campo magnético. Dice que es máxima. Ya. El campo magnético aquí en la Tierra tiene una variación entre 25.000 y 65.000 nanotesla. El nano es un prefijo griego, ¿cierto? Que significa 10 elevado a menos 9. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del kilo, esto creo que lo hablamos el año pasado, kilo significa 1000 y nosotros lo representamos como 10 elevado a 3. ¿Ya? El centi, por ejemplo, que viene siendo 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Y así sucesivamente, casi todos los prefijos griegos, o sea, de hecho todos los prefijos griegos se asocian en general a una potencia en base 10. Centi, kilo, mili, femto, nano, micro, ¿ya? Por si acaso. Ahí dice que el límite del campo magnético, cierto, en la Tierra es la magnetopausa. La magnetopausa, cierto, es parte del campo magnético, pero aquí se empieza a debilitar hasta desaparecer, ¿ya? Y por eso tiene el apellido, no sé si apellido, pero esta parte que es pausa, ¿ya? En la atmósfera, ¿cierto? También hay capas y estas capas, algunas como las de transición, por así decirlo, llevan este apellido de pausa, que es donde empieza a desaparecer una y empieza a aparecer la otra capa o la siguiente capa. La brújula. Como ya habíamos hablado de la brújula, vamos a pasar, ¿cierto? Y hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, lo que nosotros nos vamos a pasar a las actividades, ¿cierto? Para hacerlo un poquito más rápido. La primera actividad, chicos, no sé si este grupo quiere dirigir esta parte de pregunta o sigo yo.
Ya, creo que sigo yo. Perdón. Verdadero y falso. La primera dice, la brújula es un instrumento que apunta hacia el norte magnético. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Pero se refiere que solo apunta ahí o como... Lo que pasa es que la brújula, si nos fijamos en la brújula tiene una agujita, ¿ya? Entonces la brújula generalmente en esa aguja tiene lo pintan de color rojo, ¿qué? Y ponen el norte arriba, no sé si se han fijado. No, aquí no. Entonces siempre va a apuntar hacia un lugar. Entonces eso es lo que están preguntando acá, si realmente apunta hacia el norte magnético o no. Yo creo que es verdadero. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, entonces como estábamos viendo, chicos, yo no les voy a hacer la guía ni voy a estar hablando sola todo el rato porque para mí es muy latero, es muy fome. Entonces si ustedes no quieren cooperar, yo sigo con la siguiente guía, ¿ya? En cuanto a esta pregunta, dice la brújula es un instrumento que apunta hacia el norte magnético, ¿ya? Entonces, nosotros en el dibujo de recién, que era este, nos fijábamos que la aguja, ¿cierto? Está imantada con, o corresponde al polo magnético, ¿ya? Al norte, perdón. Por lo tanto, cuando apunta hacia el norte geográfico, lo que realmente está apuntando, ¿cierto? Es el sur magnético, ya por si acaso. Entonces, lo que apunta realmente la brújula es hacia el sur magnético. Y ahí le ponemos sur. La segunda dice, una de las causas de la formación del campo magnético es la rotación de la Tierra en su eje. ¿Eso es correcto o es falso? Verdadero, ¿no? Verdadero, dice la Rachel. Lo vamos a poner, a ver, lo voy a poner abajito, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta o apoya lo que dice su compañera? Yo también creo que es verdadero. ¿Ya? ¿Alguien más? Entonces aquí igual vamos. Acá hablaban. Ya, entonces acá como escribieron, ¿cierto? El movimiento rotatorio, ya lo tengo todo rayado esto, pero el movimiento rotatorio, ¿cierto? De la Tierra. ¿Ya? Entonces, debido al movimiento rotatorio de la Tierra y, como bien dicen, las corrientes de convección. Por por esos dos tipos de movimientos, ¿cierto? Se generan las corrientes eléctricas y finalmente lo que es el campo magnético, ¿ya? Entonces, verdadero. Chicos, vamos a pasar a la siguiente guía, ¿ya? Por tiempo, porque nos quedan 10 minutos. Aquí estamos. Ya, entonces, el último tema fueron las auroras polares, ¿ya?
Aquí hablan del... ya, entonces disculpen. Ahí sí. Ya. Entonces, nosotros recién dijimos que el campo magnético, ¿cierto? En los polos era inferior, ¿ya? Era mucho menor. Entonces, por ahí entran lo que son estas partículas de alta energía. Aquí lo establecen como flujo de electrones y protones, ¿ya? Con energía, por lo general dice entre 10 y los 100 kilo electronvolt. Ahí esa K, esta K significa kilo, lo que hablábamos recién, ¿ya? Kilo significa 1000. Entonces, un kilo electronvolt, kilo simplemente significa 1000, ¿ya? Entonces, es un flujo, ¿cierto? Un flujo de partículas que va entrando o que viaja, ¿cierto? Variando su velocidad y su temperatura. Aquí habla del plasma, ya el plasma es el cuarto estado de la materia, ¿cierto? Nosotros conocemos 3 estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido, cuando aumenta la temperatura, pasa al estado líquido. Cuando el líquido aumenta la temperatura, pasa al estado gaseoso. Y cuando el estado gaseoso aumenta su temperatura, pasa al estado plasmático. ¿Ya? El estado plasmático, hay algunos cuerpos que se comportan como sólidos en su interior y gaseosos por la parte exterior. ¿Ya? Eso con respecto a lo que es el plasma, ¿ya? La magnetosfera ya la vimos y las auroras polares, ¿ya? Entonces las auroras polares se forman en lo que son los polos magnéticos, o en este caso el norte geográfico y el sur geográfico, ¿ya? Recuerden que hay una pequeña declinación. Esta aurora generalmente se ven en la madrugada, ¿cierto? O cuando ya está oscuro, como a las 12, 11 de la noche y en la madrugada también. Las auroras boreales se forman en el norte y la aurora austral en el sur, ¿cierto? Recuerden que hay una declinación o una diferencia entre lo que es el norte geográfico y el sur magnético de 11 grados. Ya por eso acá dice que no concuerdan, que no coinciden. Ya, entonces, aquí, ¿cómo se forma? El viento solar, obviamente que llena el Sol, colisiona con los átomos, ¿cierto? Como dice aquí, de los gases de los estratos más altos. ¿Ya? Entonces, el viento solar, que son partículas de alta energía, llegan acá a lo que es el campo magnético y empiezan a chocar. ¿Ya? Y en la atmósfera ustedes saben que está compuesta de oxígeno, de nitrógeno, de helio, de argón, ¿cierto? Dentro de varias partículas más o varios elementos más. ¿Ya? Entonces empiezan a chocar con estas partículas. Bueno, ahí dan de ejemplo el oxígeno y el nitrógeno. Entonces provocan una ionización, ¿cierto? Estos iones recién formados emiten distintas longitudes de onda, ¿ya? Formando las auroras con sus colores característicos. Entonces nosotros tenemos algunos colores característicos como el verde, el azul, ¿cierto? Esos son como los colores más característicos. Hay otros de todas maneras. Dicen que las auroras polares ocurren en la capa llamada la ionosfera o termósfera. ¿Ya? Eso es correcto. Nosotros más utilizamos este nombre, la ionosfera. ¿Ya? Generalmente ocupamos la ionosfera, ¿cierto? Que es la capa donde se van a formar estas auroras. Ya sea las australes o las boreales. ¿Ya? Entonces estas partículas son atrapadas por la magnetosfera, dijimos que empiezan a chocar y se ionizan finalmente. ¿Ya? Y aquí hablan un poco de los colores. ¿Ya? Dice que el oxígeno es responsable del color verde y amarillo. ¿Ya?
Eso, bueno, aquí también hablan del color rojo. ¿Ya? Ustedes saben que las partículas, como decíamos, las partículas de energía que vienen del Sol son de una gama muy, muy amplia, ¿ya? Que se llama todo el espectro electromagnético. Por lo tanto, algunas partículas van a tener mayor energía y otras van a tener menor energía. ¿Ya? Y el nitrógeno, ¿cierto?, permite una luz más azulada. ¿Ya? Aquí habla lo que es el campo eléctrico y el campo magnético, hace una comparación. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ya ahí sí. Ya, en primer lugar, ¿de qué podemos decir? El campo eléctrico lo genera una carga positiva o una carga negativa. ¿Ya? Bueno, ahí dice que las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. Las líneas de campo eléctrico visualizan la dirección y magnitud del campo eléctrico. Es radial, ¿cierto? En segundo lugar, que mientras más líneas de campo haya, mayor va a ser el campo magnético. ¿Ya? Ya habíamos visto que la fuente es una carga eléctrica, el campo magnético es vectorial. Hay tres campos en física. El eléctrico, el magnético y el gravitatorio. Son tres fuerzas que pueden actuar a distancia, por eso se relacionan con un campo. El campo es como el espacio donde se ve afectados los cuerpos. ¿Ya? Ya, entonces, algo que quizás aquí faltó. Puede haber monopolio eléctrico. Y aquí solamente dipolo eléctrico. Perdón, magnético. Esto quiere decir que el norte y el sur jamás los vamos a separar. ¿Ya? Entonces, con respecto al campo magnético, actúa en la dirección del campo magnético, es vectorial. Se puede formar por una carga en movimiento o por un imán, ¿cierto? O por un imán natural artificial. Y por la carga eléctrica. Los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen, y las líneas de campo se visualizan la dirección y magnitud también. ¿Ya? Estamos justo en el tiempo. Chicos, las cosas que nos faltaron por revisar, ¿cierto? Yo voy a seleccionar algunas de esta guía y de la guía anterior y las voy a poner dentro de la tarea de hoy día, ¿ya? La tarea la voy a dejar con evidencia por si acaso, para ver los resultados y ver quién trabaja y quién no, ¿ya? Queda muy poquito de clase, entonces para que trabajen y se preocupen de eso. Yo sé que han tenido años bastante irregulares, ¿cierto? Pero a pesar de eso hay que seguir trabajando, ¿ya? Eso, cualquier cosa, si alguien tiene cualquier duda o lo que sea, a mi correo profesora.nicolmas@gmail.com, se los voy a dejar en la tarea. Si alguien tiene alguna duda me lo consulta. Eso, chicos, que estén bien. No sé si alguien tiene algo que decir, si no nos despedimos. Ya, que estén bien. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, niña, gracias por despedirse.